Buenos días, mi nombre es María Marta Piscors, yo trabajo en el sector neurogastroenterología del Hospital de Clínicas y hoy les voy a hablar sobre test diagnósticos en gastroenterología. Con respecto a los test diagnósticos tenemos que saber que los podemos clasificar en estudios por imágenes, estudios endoscópicos y por último estudios funcionales. Y asimismo se pueden clasificar en función de la región anatómica que queramos estudiar: el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno ilion, el colon, el ano recto o los órganos sólidos, como el hígado, el vaso, el páncreas y por otro lado la vía biliar. Con respecto a los estudios por imágenes, tenemos por un lado los estudios radiológicos, que en función del segmento del tubo digestivo que estemos estudiando tienen diferentes nombres, como tránsito esofágico, seriada esófago gastroduodenal, tránsito de intestino delgado o colon por enema. Por otro lado, tenemos a la tomografía computada, que también en función del segmento del intestino, del tubo digestivo que estemos estudiando, tienen diferentes denominaciones: la enterotomografía, la colonoscopía virtual. La ecografía abdominal es otro de los estudios por imágenes, así como la resonancia nuclear magnética. Con respecto a los estudios radiológicos contrastados, son estudios que nos permiten observar la silueta o el contorno de la cavidad, entonces es muy útil para enfermedades que alteran estas cuestiones, tanto la forma como la estructura del órgano a estudiar. El contraste que administramos pretende rellenar en la víscera y se pueden realizar una o varias radiografías. Además, esta técnica permite tomar varias radiografías en diferentes intervalos de tiempo a medida que progresa el contraste, por lo que también sirve para diagnosticar enfermedades que alteran la función del órgano. Es muy importante conocer las contraindicaciones de los estudios radiológicos, que son la sospecha de perforación, que en ese caso tenemos que usar contrastes de tipo hidrosoluble, alergias al contraste y fundamentalmente el embarazo. Haciendo clic en el link pueden ver un video de un estudio llamado videodeglución, que es un estudio que nos permite valorar la función de la primer parte de la deglución, en donde están implicados todos los segmentos del sistema nervioso central, todos los niveles y más de 30 músculos. Este es un estudio en el que el paciente toma diferentes consistencias, empieza con un semisólido, se sigue con un sólido y por último un líquido, y se valora el mecanismo de la deglución, se valora si hay retenciones de contraste y se valora si hay alguna lesión obstructiva. Por otro lado, es un estudio que sirve para ver si el paciente presenta una broncoaspiración. Y este estudio está indicado cuando el paciente se queja de un síntoma llamado disfagia orofaringia, que es dificultad en la deglución, pero en la primer parte de la deglución, que puede estar asociado a tos en el momento de la deglución, regurgitación nasal y dificultad para el paso del alimento. El tránsito esofágico es un estudio radiológico contrastado del esófago que sirve fundamentalmente para evaluar pacientes con disfagia esofágica y, por otro lado, pacientes con hernias hiatales, en general grandes, que van a ser sometidos a algún tipo de tratamiento quirúrgico. Este es un estudio en el que se le administra al paciente un contraste baritado y se evalúa la forma, el diámetro del esófago y además el vaciamiento. Y fundamentalmente se valora la unión gastroesofágica en cuanto a su morfología, ya que una forma de pico de pájaro o terminación en canalito puede sugerir que el paciente puede llegar a tener un trastorno motor del esófago llamado acalasia. Acá vemos un ejemplo de un estudio radiológico contrastado donde vemos una saculación a nivel del esófago proximal que se llama divertículo de Zenker.
En esta imagen vemos dos radiologías en diferentes periodos de tiempo de un paciente que tiene una acalasia. En el primer periodo vemos un esófago de calibre normal, en cambio en el segundo periodo vemos un esófago dilatado, rizado, que termina en un canalito y que no vacía el contraste. Acá vemos otra imagen de una acalasia donde el esófago también está dilatado y termina en la típica imagen de canalito a nivel de la unión esófago-gástrica, y vemos que el contraste tampoco se vacía. Y acá lo que vemos son grados más importantes de acalasia, donde el esófago está muy dilatado y tiene una forma sigmoidea y igualmente termina en un canalito. En este estudio vemos un esófago sigmoideo con formaciones saculares, con divertículos. Cuando nosotros vemos una imagen así, desde el punto de vista radiológico, tenemos que sospechar un trastorno motor del esófago y completar los estudios correspondientes. Lo mismo que si vemos esta imagen, esto se llama curling o esófago rizado, que nos hace sospechar que el paciente puede tener un trastorno motor del esófago como un espasmo esofágico distal o una acalasia tipo 3. Por otro lado, los estudios radiológicos nos sirven para valorar una estenosis, que es una estrechez del esófago de causa orgánica, ya sea péptica, maligna, etc. Y este es un buen estudio. En esta imagen lo que vemos es que el esófago viene con un diámetro que de repente se afina, y ese diámetro afinado tiene una longitud relativamente prolongada. La seriada esófago gastroduodenal es un estudio, digamos, que en la actualidad tiene indicaciones muy puntuales. Es un estudio que sirve para estudiar el esófago, el estómago y el duodeno. Antiguamente se utilizaba mucho para diagnosticar diferentes enfermedades en la era preendoscópica, pero actualmente la principal indicación es estudiar pacientes que tienen hernias hiatales grandes que van a ser sometidos a algún tipo de tratamiento quirúrgico. El tránsito de intestino delgado o la enteroclisis, si el estudio se coloca con una sonda nasoenteral para administrar más cantidad de contraste, es un estudio en el que se le administra contraste al paciente y se espera a que llegue al intestino delgado. Este estudio también ya es un estudio que quedó en desuso, reemplazado por la enterotomografía o la enteroresonancia, que son estudios que nos aportan mucha más información, pero es un estudio contrastado del intestino delgado. Y para estudiar el contorno del colon tenemos disponible un estudio que se llama colon por enema, cuya indicación en la actualidad es la de hacerlo solamente cuando no se puede por alguna cuestión técnica o hay alguna contraindicación para hacer una colonoscopía, que es el estudio endoscópico, pero previamente era un estudio que se usaba prácticamente de rutina. En este estudio lo que se le hace es administrar al paciente un contraste a través de un enema. Ese contraste viaja por todo el colon y se van sacando radiografías de los distintos segmentos. Y por último, el último segmento del colon, que es el recto sigma, se puede estudiar desde el punto de vista funcional con un estudio que se llama videoefecografía. Este es un estudio dinámico en el que se le administra al paciente contraste a través de un enema y se le hace hacer el movimiento de la defecación para valorar la apertura del ángulo anorrectal y la eliminación del contraste. La ecografía abdominal es un método muy
de un uso muy extendido que usa ondas de ultrasonido para delimitar la anatomía de diferentes órganos, principalmente órganos sólidos como el vaso, el hígado, pero también es un muy buen método para valorar la vía biliar, entre otras cosas, ¿sí? Es un estudio que por un lado es operador dependiente, o sea que depende mucho del ojo y de la experiencia del ecografista, pero es un estudio que no tiene prácticamente contraindicaciones, ya que se puede realizar a cualquier edad y en personas embarazadas, mujeres embarazadas, y nos sirve para definir diferentes patologías. Es un muy buen método para valorar al hígado con las diferentes gamas de lesiones, ya sean quísticas o sólidas, para evaluar la vía biliar, para evaluar la vesícula, para definir si un paciente tiene litiasis vesicular, como vemos en la figura de abajo a la derecha, donde vemos un cálculo en la vesícula con la típica sombra acústica posterior. La tomografía computada es otro de los métodos de gran utilidad en la especialidad, en la gastroenterología. Es un método que utiliza rayos X y que define muy bien la anatomía de todos los órganos abdominales. Actualmente los estudios tomográficos más modernos nos permiten definir los órganos, los distintos órganos a través de diferentes tipos de cortes tomográficos y de reconstrucciones tridimensionales. Aquí vemos como en esta tomografía, en un corte transversal, podemos delimitar todas las estructuras anatómicas, como la vena cava, el hígado, las suprarrenales, los pilares del diafragma, la aorta, etc. Y aquí en esta imagen vemos una imagen tomográfica con sus diferentes cortes y la delimitación de los diferentes órganos. Y los estudios más modernos o más novedosos dentro de lo que es la tomografía computada es la enterotomografía, la colonoscopia virtual y la angiotomografía. La enterotomografía es el estudio tomográfico que vino a reemplazar a la enteroclisis o al tránsito de intestino delgado, que es un estudio que focaliza su visión sobre el intestino delgado. Es un estudio tomográfico para estudiar al intestino delgado. En la colonoscopia virtual, bueno, este estudio es un estudio tomográfico en el que se hace por computadora una reconstrucción tridimensional del colon y es un muy buen estudio que reemplaza de alguna forma el antiguo colon por enema para remarcar la anatomía colónica y detectar lesiones, tanto intrínsecas como compresiones extrínsecas del colon. Por ahora es un estudio que tiene una baja sensibilidad para pólipos pequeños, es un estudio que se hace sin sedación, donde se realiza una insuflación del colon y se coloca contraste a través de un enema. Y por último, la angiotomografía es un estudio que sirve para delimitar los vasos sanguíneos, en este caso los vasos sanguíneos abdominales. Es un estudio muy bueno para detectar sangrados, por ejemplo, o cualquier anormalidad del sistema circulatorio. Por otro lado, la resonancia nuclear magnética es otro de los estudios del que nos valemos en gastroenterología. Las indicaciones son prácticamente las mismas que la tomografía computada. Las ventajas son que se hace a través de un campo magnético, o sea, no utiliza rayos X y no se usan contrastes iodados, sino que se usa gadolínio. Uno de los estudios que utilizamos bastante dentro de lo que son los estudios por resonancia es la resonancia dinámica de piso pélvico, que es un estudio para evaluar de manera dinámica la funcionalidad del piso de la pelvis en sus tres compartimientos, anterior, medio y posterior. Los estudios endoscópicos son estudios muy importantes dentro de la gastroenterología porque son estudios que nos permiten ver por adentro de la luz, ¿sí? Y nos permiten detectar alteraciones anatómicas por un lado y prácticamente cualquier enfermedad orgánica del tubo digestivo. Entre estos estudios contamos con la videoendoscopía digestiva alta, donde evaluamos la primera porción
reconstrucción del tubo digestivo, la videocolonoscopía, la videocápsula endoscópica que nos permite estudiar perfectamente el intestino delgado, la enteroscopía y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Estos son estudios que se realizan en una sala de endoscopía, se realizan con sedación y se realizan bajo un monitoreo permanente por parte de un anestesiólogo y en un lugar donde haya una complejidad suficiente para tratar al paciente en el caso de que haya alguna complicación. Estas son algunas imágenes de un endoscopio. Un endoscopio básicamente es una manguera flexible que tiene una cámara y una luz en la punta. Se trata de una tecnología muy sofisticada. En el cabezal del equipo tenemos controles para poder mover la punta del endoscopio hacia los laterales y hacia arriba y abajo. Además, se cuenta con una válvula de insuflación a través del cual el equipo puede insuflar aire para distender la luz y una válvula de aspiración para poder aspirar secreciones. El equipo además cuenta con un canal de trabajo por donde se pueden pasar pinzas de biopsia, anzas o cualquier material que se necesite para hacer terapéutica. Esta es la torre de endoscopía donde está la pantalla donde vamos a ver proyectada la imagen, el procesador y la fuente de luz, que es una fuente de luz, digamos que muy potente para poder iluminar el interior del tubo digestivo. En la endoscopía alta, el paciente va a estar en ayunas, va a estar acostado en una camilla en decúbito lateral izquierdo, se entra por la boca y se explora todo el tubo digestivo, el esófago, el estómago y el duodeno hasta la segunda porción del mismo. Y este es un estudio que nos permite, aparte de obtener una visualización directa, tomar biopsias y hacer terapéutica en el mismo acto. En estas imágenes vemos la correlación entre el estudio radiológico y el estudio endoscópico. Acá lo que estamos viendo es un anillo de Schatzky, que es una fibrosis que se produce en general como consecuencia del reflujo gastroesofágico, que puede provocar disfagia, y vemos en el estudio radiológico una estrechez a nivel de la porción final del esófago que se traduce en este anillo blanquecino que se ve en la endoscopía. Acá en esta imagen estamos viendo en la endoscopía un esófago erosionado y con una estenosis que, viendo el estudio radiológico, vemos que es una estenosis larga. Esto es una imagen de una estenosis péptica. La endoscopía nos permite la visión directa de estas lesiones. Esto es un cáncer de esófago. Vemos la visión endoscópica con esta lesión elevada, mamelonada, ulcerada, friable, sangrante. A la izquierda vemos la correlación con la radiología. Acá en esta endoscopía también vemos el esófago cubierto por estas placas blanquecinas que corresponden a una candidiasis esofágica. Y la endoscopía también nos permite diagnosticar a través de la toma de biopsias lesiones como esto es una esofagitis eosinofílica, que es una enfermedad que se produce por la infiltración del esófago por parte de células eosinófilas. Y además, a través de la endoscopía podemos diagnosticar, ya que tiene algunas manifestaciones endoscópicas muy características, y además tomar biopsias de esto que es una enfermedad celíaca. La colonoscopía, por otro lado, es la exploración endoscópica del colon, ¿sí? Se hace con el paciente que ha recibido una preparación con laxantes para lograr la limpieza del colon, en decúbito lateral izquierdo, con el paciente sedado, y se ingresa a través del recto y se va explorando todo el intestino grueso hasta llegar hasta el ciego, que es la primera parte del intestino. Eventualmente se puede ingresar a través de la válvula iliocecal para explorar el ilion terminal. Al igual que en la endoscopía alta, además de poder ver, podemos tomar biopsias y hacer terapéutica.
Acá en esta figura vemos a la izquierda una pinza de biopsia que sale del canal de trabajo del endoscopio con el objeto de poder tomar una biopsia de esta lesión. Y a la derecha vemos este instrumental, que es un ANSA de polipectomía, que es un instrumental que sirve para resecar pólipos, también a través en el mismo acto endoscópico. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es un estudio donde se une la endoscopía con la radiología, ¿sí? Porque se entra a través de la boca del paciente con un endoscopio que tiene visión lateral, ¿sí? Se llega hasta la segunda porción duodenal y se enfrenta a la papila. Cuando tenemos esa visión, ahí insertamos un catéter a través de la papila para teñir con un contraste toda la vía biliar. Y a partir de ahí se sacan radiografías para tener la visión de la vía biliar. En el caso de que encontremos un cálculo que lo obstruya o una estenosis por algún tumor o lo que sea, se puede realizar en el mismo momento terapéutica. En esta imagen estamos viendo cómo el endoscopio llegó hasta la segunda porción duodenal y se tiñó toda la vía biliar y en la imagen de la derecha vemos cómo se está extrayendo a través de un instrumental que se llama canastilla de Dormia un gran lito que estaba obstruyendo la vía biliar. La videocápsula endoscópica es un estudio que ya se realiza hace unos años, es un estudio muy interesante que consiste en la administración por boca al paciente de una capsulita, una pequeña cápsula, que lo que hace es viajar a través del tubo digestivo e ir sacando muchas fotos a medida que va viajando, que quedan registradas en un sensor que lo lleva encima el paciente. Se pueden registrar este tipo de imágenes. La principal indicación es el sangrado digestivo de origen oculto cuando ya hemos realizado endoscopía alta y colonoscopía, que son normales. Es un estudio muy bueno para estudiar todos los metros de intestino delgado que no son fácilmente accesibles a través de las endoscopías convencionales. Acá podemos ver y tener una idea del tamaño de la cápsula que ingiere el paciente. Esa cápsula después el paciente la elimina espontáneamente a través de la materia fecal. La contra que tiene este estudio es que no se pueden tomar biopsias. Y el último estudio endoscópico, o esto en realidad es una combinación de endoscopía con ecografía, que les voy a mostrar, se llama ecoendoscopía, ¿sí? Es un estudio que también se realiza bajo sedación y nos permite valorar la superficie digestiva en forma profunda, ¿sí? Es un estudio muy bueno para estadificar tumores, para evaluar el páncreas, lesiones pancreáticas y para tomar biopsias eventualmente. Por último, vamos a pasar al capítulo de los estudios funcionales, que son estudios que tienen su indicación cuando el paciente tiene determinados síntomas y no hemos detectado ninguna enfermedad orgánica que los explique. Entre ellos tenemos la manometría, que puede ser esofágica o anorrectal, la impedanciometría con pHimetría, el test de aire expirado, el test de expulsión del balón, el tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos, la videoefecografía y resonancia dinámica de pelvis de la cual ya hemos hablado, el tránsito esofágico minutado y la videodeglución. Este es un esquema muy básico en función de el órgano o el sitio anatómico, cuáles son los estudios funcionales que podrían ser de utilidad. Y tenemos, bueno, cuando los síntomas son esofágicos altos, si el paciente tiene disfagia orofaringia, lo que vamos a hacer es una videodeglución. Si hablamos de compromiso del esófago medio y bajo, los estudios radiológicos como el tránsito esofágico o el tránsito esofágico minutado, la manometría esofágica, si tenemos que estudiar si el paciente tiene reflujo o no, la impedanciometría con pHimetría. En cuanto al estudio para valorar el vaciamiento gástrico, tenemos la centellografía gástrica marcada con tecnesio 99,
Si tenemos que estudiar la fermentación bacteriana intestinal, vamos a hacer un test de aire expirado para descartar sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Y si necesitamos estudiar la función anorrectal, tenemos la videoefecografía, la resonancia dinámica de piso pélvico, la manometría anorrectal y el test de expulsión del balón. La manometría esofágica es un estudio que sirve para valorar la peristalsis del cuerpo del esófago y la relajación del esfínter esofágico inferior. Hay dos tecnologías. La más antigua es esta, que es la manometría convencional, donde había solamente muy pocos sensores, y esto son manómetros por perfusión, donde es un catéter fenestrado por donde sale un líquido a velocidad constante, y cuando encuentra una resistencia o un aumento de presión se traduce como una suba en la línea de base. Esta es una tecnología que ya está quedando algo obsoleta. Y actualmente lo que se usa es la manometría de alta resolución, que consiste en un equipo con una sonda que tiene muchos sensores de presión, los que nos da una información mucho más fidedigna. Y además de esto, la información no se ve con líneas, sino que se ve como plots topográficos de colores. Este es un trazado de una manometría de alta resolución. En la parte de arriba, esta montañita violeta representa el tránsito de bolo. O sea, nosotros le damos al paciente un trago de solución fisiológica. Cuando ese trago entra, tiñe, aparece esta entrada del líquido, y cuando el esófago se desembaraza de ese líquido, esa línea baja. Esto es un tránsito de bolo normal. Y en la parte inferior vemos el trazado manométrico, representado por plots topográficos de colores. Las presiones más altas están representadas por colores más naranjas y rojos, y las presiones más bajas por colores más verdosos y celestes y azules. Y lo que vemos acá es el esfínter esofágico inferior con su relajación y la contracción faríngea, la peristalsis del cuerpo del esófago, y por último el esfínter esofágico inferior con la relajación deglutoria. Por otro lado, si tenemos un paciente con síntomas de reflujo y necesitamos certificarlo, la antigua pHmetría es un estudio que lo que hace es, a través de un sensor de pH, medir el pH en el esófago durante 24 horas. Cuando ese pH está por abajo de 4, hablamos de exposición ácida, y se mide el porcentaje del tiempo total en el que ese pH está por abajo de 4. Si es mayor al 6% es anormal, y si es menor al 4% es normal. La impedanciometría con pHmetría es un estudio que tiene un agregado, aparte de medir pH, mide impedancia, ¿sí? La impedancia, es la inversa de la conductibilidad. Por lo tanto, el líquido, cada vez que toca a un sensor de impedancia, vamos a ver una caída en la línea de base, que cuando el líquido sale se vuelve a recuperar. Entonces, a través de la impedancia, nosotros podemos medir el movimiento del bolo líquido, ¿sí? Si el bolo cae a medida que avanza en sentido anterógrado, como vemos en la imagen de la izquierda, entonces estamos hablando de un trago. En cambio, si esa caída es en sentido retrógrado, estamos hablando de un episodio de reflujo. Y lo mismo, esto se mide en las 24 horas. El tiempo de tránsito colónico con marcadores radioopacos, es un nombre muy largo para un estudio que es muy simple. Este estudio tiene indicación en pacientes con constipación funcional, ¿sí? Lo que se hace es darle al paciente una cápsula que libera 24 marcadores que son radioopacos. Y después de esto se le sacan radiografías simples de abdomen en el día 1, 3, 5 y 7. La radiografía que más nos interesa es la del día 5, porque si hay retenidos más del 20% de los marcadores es anormal. Y después evaluamos la distribución de esos marcadores. O sea, si quedaron distribuidos en todo el marco colónico, hablamos de un tránsito lento, o sea, de ese mecanismo de constipación.
En cambio, si los marcadores quedaron distribuidos en la última parte, a nivel del recto sigma, hablamos que el paciente puede llegar a tener una probable obstrucción funcional al tracto de salida. Y por último, les voy a presentar este estudio funcional que también es muy simple, que nos sirve para evaluar pacientes que tienen disfunción en lo que es la relajación del piso pélvico en el momento de la defecación. Este es un estudio que se hace en el consultorio, en general durante la manometría no rectal, que es un estudio a través del cual evaluamos la función del piso pélvico. Lo que se hace es colocar un balón de silicona en el recto que se llena con agua, con 50 centímetros cúbicos, y se le pide al paciente que se siente en el inodoro y trate de expulsarlo como si fuera materia fecal. Si tarda más de 60 segundos en expulsarlo, se dice que es negativo y es un dato también que va de la mano del diagnóstico de lo que se llama obstrucción funcional al tracto de salida. Bueno, en esta clase les he dado un pantallazo general de lo que son los estudios que utilizamos en gastroenterología, tanto radiológicos, endoscópicos como funcionales. Espero que les haya sido de utilidad y ante cualquier duda me pueden consultar. Muchas gracias.